¿Qué tal? Bienvenidos a esta presentación de CNN Chile y Universidad Central. Una discusión abierta que comienza ahora. El 2017 se viene con varias incertidumbres en el terreno político. Las encuestas han caído en desgracia o en falta de credibilidad a nivel general, producto de lo que ha ocurrido en el mundo. El caso del Brexit de Estados Unidos con Trump, el caso colombiano dio la votación para el tema de las FARC. En fin, vamos a hablar de lo que viene, cómo viene la carrera presidencial, la contingencia política. Comenzamos con esta nota de contexto y de inmediato la discusión. Las encuestas no están diseñadas para captar emociones, señaló Javier Restrepo, director de Ipsos Colombia, intentando explicar las razones de por qué las encuestas no pudieron o no supieron captar el rechazo al acuerdo de paz en Colombia. Así también se sorprendió el mundo con el 51,9% apoyando al Brexit, cuando la mayoría de los estudios de opinión señalaban que el Reino Unido se mantendría en la Unión Europea. El martes 8 de noviembre fuimos conmovidos con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. El republicano terminaba ganando a pesar de lo que decían la mayoría de las encuestas y los análisis de los especialistas. En Chile, en las últimas municipales, las encuestas anticipaban un resultado voto a voto entre Carolina Toá y Felipe Alessandri en Santiago y entre Evelyn Matei y Josefa Errázuriz. La misma alcaldesa de Providencia señalaba después de la elección que nunca esperó una derrota tan abultada. Se han buscado explicaciones en la denominada espiral del silencio, es decir, de la existencia de un voto oculto, electores que no expresan sus preferencias por miedo o por vergüenza, porque existe una opinión pública que valora una determinada alternativa y el encuestado no quiere decir que va a votar por aquella opción que es rechazada en el debate público. También se aduce a la disminución de los teléfonos fijos por las dificultades de establecer muestras representativas. Y el voto voluntario debido a que es más importante la capacidad de movilización de un candidato o una alternativa más que las propuestas que tenga o las convicciones que represente. Sin embargo, a pesar de esto, las encuestas siguen creando un nuevo escenario. Fue a partir de la encuesta CEP de agosto y la buena evaluación de Alejandro Guiller que este se transforma en una alternativa presidencial. Fue luego de la disposición de Ricardo Lagos para postularse como candidato que se fue generando un debate acerca de por qué el expresidente no prende, es decir, no repunta en las encuestas. En la oposición también las encuestas dejaron como único líder a Sebastián Piñera, con una capacidad de ordenar y liderar a su sector por el momento sin rivales. Si los resultados de las encuestas han sido tan inciertos, ¿por qué siguen generando escenarios políticos que se asumen como una realidad? ¿Se está midiendo lo que hay que medir? ¿Hay algunas lecciones que hayan dejado las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el Brexit, el rechazo al acuerdo de paz en Colombia y nuestras municipales para evaluar el escenario político del 2017? ¿Cómo viene el 2017 en materia presidencial y parlamentaria, teniendo en cuenta las incertidumbres en los estudios de opinión? Para hablar de las encuestas y el escenario político del 2017, hemos convocado a nuestro panel en Actualidad Central, una discusión abierta. Comenzamos con nuestros invitados, partimos por las damas. Gloria de la Fuente, directora ejecutiva de Chile 21, bienvenida. Gracias por la invitación. Doña Juanita Rojas, directora de la Escuela de Periodismo y la Facultad. Decana de la facultad. Decana de la Facultad. De Ciencias. De Comunicación. De Comunicación. Siempre le cambian el nombre. De Ciencias de la Comunicación. ¿Por qué no has ido a vernos, pues, Pablo? Es que no me haya invitado. De la Universidad Central. Saludamos a don Carlos Vergara, consultor y director de estudios de Imaginación. Muchas gracias. Y a Roberto Isicson, gerente de asuntos públicos de CADEM, convertido hoy día en un gurú. No, para nada. Lo más alejado de eso. Roberto, yo no sé si es extrapolable el caso de Trump, del Brexit y de Colombia al terreno presidencial chileno, porque tengo la idea de que es más preciso. No así, y porque yo supongo que es más difícil, lo que ocurrió en las elecciones municipales. ¿De qué manera enfrentan ustedes no caer en este tipo de imprecisiones que quedan las otras? Ahora, yo con mucho cariño, pero creo que en la nota introductoria incurre una serie de errores que tiende a mezclar ciertos temas que no son del todo correctos. Por ejemplo, se dice en la nota que las encuestas habrían fallado en Providencia y en Santiago, pero lo cierto es que no hubo encuestas públicas, ninguna. No, las privadas sí. Bueno, pero tienes razón tú. Nosotros no podemos hacernos cargo de encuestas privadas que no sabemos quién las hizo, cómo las hizo, dónde las hicieron, nada. Por lo tanto, en realidad, ahora sí es un fenómeno y que es interesante analizar de por qué no hubieron encuestas públicas, ¿te fijas? Pero la verdad es que no hubieron. Luego, el segundo punto, que es que yo creo que es interesante de debatir, que es que efectivamente se ha instalado públicamente una crisis global de las encuestas.
que yo creo que no es tal. Yo creo que la crisis de las encuestas hay que tratar de entenderla y analizarla país por país, porque no es lo mismo comparar los resultados de un plebiscito, como puede ser el Brexit o en el caso de Colombia, donde la pregunta juega un rol muy importante, que una elección. Y luego, el punto más importante sobre la elección de Estados Unidos, que yo me metí muy a fondo a tratar de entenderlo, es que hay un artículo que escribe el presidente ejecutivo de Real Clear Politics, que es este agregador de encuestas, que yo lo recomiendo que lo lean, que decía una frase que a mí me parece notable, que es que la crisis de la elección de Trump no es una crisis de las encuestas, es una crisis de los expertos que analizan encuestas y es una crisis de los medios de comunicación, que crearon un ambiente, dice el artículo, que hacía prácticamente un tabú la sola idea de sugerir que Trump podía ganar la elección presidencial de Estados Unidos. Porque si uno busca el detalle en específico, tú lo que vas a encontrar en las encuestas de Estados Unidos es lo siguiente. Uno, que Hillary Clinton ganaba en voto nacional. Y Hillary Clinton tuvo 2 millones de votos más que Trump al final. Y por lo tanto las encuestas a nivel nacional no se equivocaron. Al contrario, le apuntaron. Segundo punto. La encuesta decía que ganaban los colegios electorales. No. Eso no es correcto. 46 de las 50 estados daban ganador, dieron al ganador correcto. De hecho, a mí me llamó mucho la atención, porque yo no seguí de cerca la elección de Estados Unidos, sino que me metí después, que en la noche del resultado electoral estábamos todos muy pendientes de lo que pasaba en Florida. Que cómo estaba ganando Trump en Florida. Pero las encuestas de Florida estaban ganando Trump. Y nadie lo quiso ver. Pero hubo colegios electorales que sí, pero te cedo lo de Florida. Pero espérate, Florida, oye, Ohio que ha sido el predictor de la elección de Estados Unidos desde siempre, en la encuesta la ganaba Trump más 6, pero por lejos y mucho tiempo. ¿Dónde se equivocaron las encuestas? En 3 estados, principalmente Michigan, Pensilvania y se me va uno, que no me acuerdo. En Wisconsin. Y Wisconsin. Sí. Son los únicos 3 estados donde las encuestas de Estados Unidos fallaron. Pero lo cierto es que cuando uno revisaba el mapa de esta página web que es Real Clear Politics, te das cuenta de que le daba votos electorales más a Clinton que a Trump, pero no lo suficientes para decir que ganó la elección. Roberto, lo que pasa es que nadie quiso decirlo. Dime una cosa, y en el caso chileno, la elección o las tendencias u opciones presidenciales son más precisas, más fáciles en ese mundo. Es mucho más fácil hacer una encuesta presidencial en Chile que en Estados Unidos, porque nosotros no tenemos voto electoral. Nosotros no tenemos que ir a hacer encuestas a Antofagasta o a Puerto Montt con un N representativo para poder interpretar al 100%. Es más simple, es más simple y necesita menos recursos. Juanita, encuestas, medios y construcción de realidad. A ver, yo creo que justamente hay una mezcla. Yo no soy una experta en encuestas, por lo tanto no voy a entrar a discutir. Sí estuve leyendo y convengo en que hasta último minuto, en el caso concreto de Estados Unidos, se hablaba casi de un virtual empate y nunca se habló de un triunfo seguro de Hillary Clinton. Quienes sí asumían que Hillary Clinton debía ganar eran los medios de comunicación. Y digo, todos los medios de comunicación. 113 medios apoyaron su prácticamente. ¿Qué es lo que se produce efectivamente? Y yo ahí voy a ir a este voto oculto, a este voto silencioso. Y yo creo que son los medios de comunicación, más los analistas y los expertos, y finalmente todos los que nos movemos, dentro de lo que yo entiendo como ciertas élites. Nosotros pertenecemos, nos guste o no. El resto de la gente nos mira con cierta distancia. Hablo del mundo académico, hablo del mundo político, hablo del mundo empresarial, de los centros de estudio. Tendemos a analizar las cosas de acuerdo al mundo en el que nos movemos. Y resulta que el mundo en que nos movemos, y yo creo que esa es la gran lección, es un mundo pequeñito, como dice Roberto, y que está distante de lo que piensa el grueso de la población. Y esa población es la que, si todos los medios de comunicación dicen que debe ganar Hillary Clinton, yo no voy a ir a discutir porque sería mal visto. Correcto. Tampoco voy a ir a discutir en el círculo laboral o de mi trabajo y voy a ir a reconocer que yo voy a votar por un señor que todo el mundo encuentra que es políticamente incorrecto. En fin, eso se va sumando y por lo tanto creo que hay una mezcla entre encuestas que pueden equivocarse efectivamente, medios de comunicación que tienden a convencer, están más preocupados de convencer a las élites que de dar cuenta, porque de alguna manera los comunicadores nos hemos alejado también de ese mundo común.
porque dejamos de tomar el metro. Ese es el punto. Sí, pero yo creo que hay dos cosas que distinguir. Uno es el tipo también de encuestas, ¿ah? Tendemos a hacer de las encuestas un todo, y la verdad es que las encuestas, en función de la metodología, en función de la construcción del instrumento, no son lo mismo. No es lo mismo preguntar de una manera que de otra manera. No es lo mismo tener una muestra que no es representativa de la población y por lo tanto no puede ser extrapolable a la población, que no tener una muestra representativa. No es lo mismo, particularmente en escenarios electorales, hacer una pregunta directa cara a cara que con el voto en urna. Los resultados pueden ser muy distintos. Ahora, yo no creo que sea, o que la discusión central nuestra debiera estar enfocada solo en las encuestas, sino que más bien es una crisis de la política, de alguna manera. Si nosotros ponemos el foco en las encuestas hoy en día, es porque pareciera que la política se mueve solamente en el terreno de las encuestas y no tiene capacidad de poner temas sobre la mesa. Estamos todos esperando resultados electorales, los resultados de las encuestas semana a semana, mes a mes, de alguna manera para poder conducir los discursos políticos. Yo no niego la importancia que tienen las encuestas en términos de toma de decisiones, de afinar, claro, pero yo creo que la política, la obligación de la política es ponerse a la vanguardia de ese tipo de cosas y por lo tanto poner temas sobre la mesa y sobre eso liderar procesos y no al revés. Yo creo que da muy bien cuenta el vacío que tiene la política de alguna manera, que estemos en esa discusión que tiene que ver finalmente con el efecto de las encuestas sobre las decisiones. Pero va tomando las encuestas en sí, ¿ah? Y quiero que nos vayamos para allá ya, cierta metodología en la aplicación de ciertas políticas. O sea que de repente, como tú lo decías, contribuyen a la construcción de realidad, contribuyen a veces a hechos políticos. O sea, se toman decisiones de acuerdo a cómo va en la encuesta, si sigue o no, si la CEP después de la CEP va a pasar esto, va a pasar lo otro. Entonces, ¿en qué medida marca hitos políticos cada una de estas encuestas y cuándo no? O cuándo no debiera. Quisiera recoger un punto de la discusión anterior, también en el sentido de que es distinto una encuesta, digámoslo así, de opinión pública a una encuesta de predicción electoral. Son cosas distintas. Tú puedes registrar un cierto estado de opinión y puede estar bien registrado. Ahora, decir de que eso se convierte mecánicamente en una intención de voto, eso en ni una parte y jamás nunca ha ocurrido así. En el caso de Chile todavía eso es más elocuente con el paso del voto obligatorio al voto voluntario. En el caso de Chile, la encuestología, llamémoslo así, no tiene diseñado un sistema de preguntas, digamos, un dispositivo técnico que te permita predecir quiénes van a ir a votar y quiénes no. Claro. Entonces, cuando tú haces una encuesta y te responde el 60% de la población y dice, mire, no, yo votaría por fulano o por fulana, pero de eso tú no sabes quiénes van a votar y quiénes no. Ocurre lo mismo en otros países con el voto voluntario, ¿no? O está más, te diría, estandarizado para poder comparar peras con peras, manzanas con manzanas. No, en Estados Unidos está institucionalizado el proceso, o sea, hay mucha más inversión. Por lo tanto, las encuestas electorales de este proceso se hacen solo entre aquellos ciudadanos norteamericanos que tienen una alta probabilidad de votar y que además se han registrado para hacerlo. Por lo tanto, en el fondo, están dirigidas a ese público y dejan fuera. Ellos sí hacen, en el fondo, lo que decía muy bien Carlos, encuestas electorales, para predecir el comportamiento de una persona al momento de depositar su voto. Lo que nosotros tenemos en Chile son encuestas de opinión pública, que no están dirigidas al votante probable, sino que están dirigidas a todo mayor de 18 años, que está en edad de votar y por lo tanto refleja una opinión, pero ese estado de opinión no necesariamente tiene que convertirse necesariamente en intención de voto en un año más, digamos. Y reflejan un estado, reflejan un clima de opinión. Yo creo que Chile sufre un poquito de encuestitis, que le gusta mucho la encuesta. Entonces, ¿de qué manera funciona la espiral esta del silencio, del que prefiere no opinar, no sabe, no responde? Que yo creo que, como decía Gloria, aquí estamos frente a un, no sé si crisis es la palabra, pero sí una pérdida de legitimidad del sistema, de las instituciones políticas. Y cuando hablamos de instituciones políticas es el mundo parlamentario, el mundo de los partidos, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Es de que quienes se presume que recogen el sentir de la población y lo traducen en propuestas políticas públicas, no están haciendo bien la pega.
Entonces, cuando no hacen la pega, ese rol se lo asignan a las encuestas. Y a las encuestas y a los medios. Pero no solo, perdón, no solo no hacen bien la pega en el sentido de ser efectivamente los canales a través de los cuales la gente debería Además, claro, tomar las decisiones y expresar cuáles son sus posturas, sino que además están tan preocupados de las encuestas que están pensando en cómo ganar la elección y no cómo dar cuenta de las preocupaciones de esa ciudadanía y cómo llevar a políticas públicas específicas, concretas, la solución a los problemas que tiene la gente. Por lo tanto, la brecha y el distanciamiento y la falta de credibilidad aumenta. O sea, es más o menos evidente, y pasa además sobre todo en ciclos como el que yo creo que nosotros estamos en Chile, con una pérdida de legitimidad sostenida y creciente de los partidos políticos. Cuando los países, las democracias, no tienen una estructura de partidos medianamente sólida, evidentemente ese vacío lo llena alguien. Lo llenan hoy en día las encuestas, pero también lo pueden llenar candidatos que en el fondo están bajo el aplauso y la popularidad y no bajo la noción concreta de tener algún tipo de apuesta programática, y que yo creo que es en el fondo el déficit y el peligro hoy en día de nuestra democracia, porque en definitiva yo creo que nosotros vamos a una transición probablemente a otra cosa muy distinta a lo que teníamos los últimos 25, 26 años después de la recuperación de la democracia en Chile. El problema es que no sabemos si esa transición hacia eso nuevo, hacia una nueva configuración del sistema de partidos, hacia nuevas apuestas políticas, probablemente es un cambio de agenda, va a ser mejor de lo que teníamos o no. Y yo creo que ahí hay un vacío sobre el cual hay que preocuparse. Sí. Ahora, yo voy a decir algo que creo que es políticamente incorrecto. Eso es bueno, eso es bueno. Me encanta. Yo no estoy de acuerdo con que Chile tenga encuestitis. Si en Chile tenemos pocas encuestas. Pero O sea, de alguna esto va manera a siempre se avanzar. están esperando. Sí, pero mira, déjame ir al punto. Esto va a avanzar. Yo voy a hacer una predicción aquí. A cómo hoy día se hacen encuestas en Estados Unidos y en Inglaterra y en Alemania y en Francia, que tengamos encuestas de aprobación presidencial no cada una semana como lo hacemos en CAM, sino que cada 3 días. Y esa es la realidad de las democracias modernas. Y en el fondo la política va a tener que aprender a convivir con eso. Ahora, específicamente yo quiero poner el ejemplo de Ricardo Lagos, que yo siempre lo he dicho y a mí me ha llamado la atención y lo he felicitado por eso, que él se ha puesto enfrente a la encuesta. Él ha decidido liderar las encuestas, porque tuvo una mala encuesta CEPA, hay que decirlo, no ha tenido buenas encuestas en CADEM. De hecho, desde que él anunció su candidatura presidencial, ha ido perdiendo nivel de aprobación de forma sistemática. Estaba en 37% de aprobación. Hace un par de semanas atrás dimos cuenta de un 26% de aprobación, son casi 15 puntos menos de aprobación desde que él anuncia su campaña, y la intención de voto está completamente estable, pero él lo que ha hecho es en el fondo tratar de liderar ese proceso, o sea, y eso me parece razonable. Ahora, lo que no puede ocurrir tampoco es ser obsecuente, digamos. Claro. O sea, en algún minuto las encuestas finalmente te van a decir, ¿sabes qué? Tu candidatura prendió o no prendió. Y eso va a pasar también con otros, no solo con Ricardo Lagos, sino que va a pasar con candidatos más chiquititos o con menos capacidad política como la de Ricardo Lagos, que van a tener que de alguna manera abandonar la carrera presidencial. Y eso ocurre en parte gracias a las encuestas. Deme un segundito que tengo que ir a la pausa. Educación cívica y ya volvemos. ¿Cuáles son los principales requisitos para ser ministros de Estado en Chile? Ser chileno, tener 21 años y salud compatible, haber cumplido con la ley de reclutamiento, no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito, entre otros. Bien, ya estamos de vuelta haciendo esta relación entre lo que es política, encuestas, la realidad de lo que viene del 2017. Carlos, tú tenías un punto que tocar, relación entre política y la misma encuesta con la Constitución, Sí, lo que se puede pasa hacer. es que tradicionalmente se entiende o se entendía de que un político que hacía bien la pega y que era por lo tanto admirado, querido, respetado, le iba bien la encuesta. Uno que lo hacía mal, le iba mal. O sea, las encuestas reflejaban, había como una relación en una dirección. Hoy día la encuesta, la relación es en doble dirección. Las encuestas generan hechos
y figuras y popularidades y qué sé yo, que lo imponen, digámoslo así, a través de los medios en la opinión pública. Entonces, si antiguamente uno decía los políticos reflejan el sentir de la gente en su popularidad porque la gente así los ve y así los siente, hoy día las encuestas imponen o tienen mucha influencia en lo que la gente piensa. La gente... O sea, crea realidad política. Crea realidad política y ahí hay una cosa que... Incluyendo las redes, como dice Juanita. Sí, ahí corre de repente son una herramienta más. Sí, pero yo creo que de nuevo yo creo que hay que, o sea, lo que requiere el debate político, yo me imagino que además quienes ven este programa son personas particularmente interesadas en el debate político. O sea, me parece que hay que poner la racionalidad de nuevo a este debate. O sea, sin duda las encuestas, particularmente aquellas encuestas que tratan de medir al menos intención de voto, son encuestas que de alguna manera miden la popularidad o la intención de voto respecto a esos candidatos. Pero no nos olvidemos que las elecciones presidenciales, los debates políticos en torno a un ciclo electoral como el que tenemos hoy en día instalado, no pueden ser solo un concurso de popularidad. Y en eso yo creo que se equivocan menos las encuestas que quienes incluso desde el mundo político leen las encuestas. Correcto. Si uno mira las dinámicas políticas internas de los partidos políticos hoy, y estoy pensando concretamente en la nueva mayoría, por ejemplo, hoy en día, si un partido político toma decisiones políticas en base a la popularidad, es que entonces la ideología, el programa, aquello que ese partido representa, ha quedado subordinado en segundo plano. Y creo que eso es muy complicado para el sistema político nuestro. Déjame la Juanita. Yo comparto con Gloria, yo creo que el problema más grave que tenemos en nuestro país hoy día, y este año que comienza sin duda va a verse exacerbado, es que volvemos al punto inicial. Los partidos políticos están preocupados, que me parece legítimo además, esa es la finalidad, alcanzar el poder, ¿no es cierto? Pero a costa de cualquier cosa. Y a costa de cualquier cosa significa renunciar a su esencia, renunciar a principios, a bases ideológicas, porque se trata de apostar finalmente, en función de lo que dicen las encuestas, por el caballito que mejor puede llevarme a la meta. Y de ahí el caballito que mejor me lleva a la meta, no importa que no responda a aquellas cosas fundamentales que se supone que representan. Y mira qué interesante el ejemplo a propósito justamente de la elección de Estados Unidos. O sea, hoy en día el Tea Party en Estados Unidos parece un partido progresista, un bloque progresista al lado de lo que representa Trump. ¿Qué va a pasar el día de mañana con el Partido Republicano si Trump logra efectivamente hacer en el gobierno aquello que dijo durante su campaña? Yo creo que los republicanos quedan en el peor de los mundos. No se van a alinear. Una pregunta. La gente en general entiende esta entelequia, por ejemplo, de opiniones en los medios, la columna de tal persona, porque tú lo dijiste antes, nosotros mismos pertenecemos a una élite, entonces de repente nosotros nos podemos quedar muy interesados con lo que escribió un columnista determinado, una carta al director del Mercurio, determinada cuña que dio un candidato al otro. Pero en general la gente lee, incorpora y lo asume como para poder tener una intención de voto o una opinión en cualquiera sea de los ámbitos. A ver, yo creo que hoy día la mayor parte de la gente lee pocos medios de comunicación tradicionales y eso también es un factor que resulta determinante. Las redes sociales juegan un rol mucho más importante que lo que pueden jugar los diarios como en nuestro país el Mercurio, ¿no es cierto?, o La Tercera. Pero finalmente vemos que la televisión, que según todos los estudios es el medio por el que la gente se informa mayoritariamente, sí juega un papel. Y en esa televisión están solo aquellos líderes de opinión y solo aquellos rostros, ¿no es cierto?, que son reflejos de estas élites. Y por lo tanto le dicen a la gente sobre, yo no sé si cómo pensar, porque si no, no se habría producido el fenómeno Trump. Los medios de comunicación no le pueden decir a la gente cómo pensar, pero sí le dicen sobre qué conversar y de qué cosas preocuparse. Por lo tanto, y qué no mostrar. Y qué no mostrar. Y por lo tanto, de repente los medios de comunicación, a propósito de lo que decía Gloria, te ponen una figura, en una encuesta aparece una figura X, que los medios de comunicación empiezan a levantar, empiezan a posicionar, y la gente termina hablando de fulanito o de sutanito como una alternativa real. De ahí a que vayan efectivamente
llegado el momento a votar por ese personaje, eso es harina de otro costal. Dime una cosa, Carlos, cuando tú quieres instalar agenda, pero la agenda se te va para otra parte respecto a lo que tú quieres mostrar respecto a un candidato en este caso, cuando finalmente terminan hablando del gatito o el perrito que tiene y no de la esencia de lo que a uno le gustaría que se instalara en la agenda. ¿Cómo se va combatiendo eso? ¿Cómo uno lo va estructurando en el discurso, en la estrategia? Que yo creo que yo distinguiría dos fases en esto. Estamos a un año, un mes de las elecciones próximas. Yo creo que de aquí a febrero, no sé, marzo, yo diría que hay un tiempo que uno podría definir como un tiempo de estructuración de la oferta política. Y casi te diría aún más de la estructuración institucional. O sea, de cómo los partidos van a definir quiénes van a ser, a quién van a nominar como candidato. Y por lo tanto, el problema o la pelea o la disputa está ahí. Está al interior de los partidos. El Partido Socialista hoy día tiene 3 candidatos, entonces va a ser una primaria, el PP no sé qué, Guillet va a ser proclamado por el Partido Radical, en fin. Pero hay una contienda entre los partidos, que son las instituciones, para decir a quién van a nominar como candidato, definir procedimientos y al final definir. Una vez que los candidatos estén definidos, una vez que la oferta esté constituida, el debate es otro. Y la forma del debate va a ser, a mi juicio, no completa y radicalmente distinta, pero sí muy distinta. O sea, que si es el comité central o una primaria abierta, que aquí y allá, sin saber nada de qué piensa cada persona sobre ningún tema, es un tipo de debate que hoy día está instalado mientras se estructura esta dificultoso proceso de definir la oferta política a la ciudadanía. Yo creo que sin duda que las encuestas se hacen más precisas en la medida en que estamos más cerca del resultado del día de la elección, porque efectivamente tiene que venir el proceso tortuoso que se está viviendo al interior de los partidos para poder definir los candidatos. O sea, hay 17 candidatos presidenciales. Yo ni siquiera los conozco a todos y soy una persona relativamente informada, pero hay una señora Canelo que es candidata presidencial. Sí. Que no, o sea, Carolina Canelo. Entonces esto ha llegado a un nivel efectivamente que es complejo. Ahora déjame darte dos antecedentes. Uno, las encuestas, en las últimas 5 elecciones presidenciales, que han estado ganando en la pregunta ¿por quién votaría usted si la elección fuera el próximo domingo? Espontánea, a esta fecha, en diciembre del año anterior a la elección, ha terminado siendo el presidente de Chile las 5 veces. Por lo tanto, eso... Y quienes han estado entre los 3 primeros lugares, siempre han terminado 2 de ellos en la segunda vuelta. Eso de alguna manera demuestra 2 cosas. Uno, que las encuestas no tienen tanta dificultad de predicción. Sí. 2, que el chileno sale a consumir su voto con mucha anticipación. Y lo que hace una campaña finalmente es reforzar o no la posición de un candidato. Pero es muy difícil, y no ha ocurrido en las últimas 5 elecciones presidenciales, que irrumpa un personaje de fuera. Y menos que pueda ganar. ¿Quiénes han irrumpido en los últimos 25 años? Marco Enrique Minami, que no logró pasar la segunda vuelta. Bachelet. No, pero Bachelet ya en esta época ya estaba ganando las elecciones. El 2012 y el 2005. Velasco figuraba. Pero Velasco no llegó ni siquiera a primera vuelta. Claro, pero figuraba. Piñera no aparecía en esta fecha y terminó pasando segunda vuelta, pero tampoco le alcanzó para ganar. La Evelyn Matei no aparecía, terminó pasando segunda vuelta y no alcanzó a ganar. Ahora ese es un punto. Pero entonces es tremendamente relevante esa capacidad que tienen en el fondo de al menos definir quiénes están en la poll y quiénes se ven como los posibles para una segunda vuelta. Un segundito que tengo que ir a la pausa y ya volvemos. Educación cívica. ¿Cómo se organizan los ministerios? En cada ministerio existen una o más subsecretarías, cuyos jefes superiores son los subsecretarios y además pueden existir los niveles jerárquicos de división, departamento, sección, oficina y secretaría regional ministerial. Ya estamos de vuelta.
Coordénense, se me están portando mal, se me embalan en comerciales. Oye, Carlos recién decía que se tenía que estructurar la oferta política, que es lo natural, que empieza a darse. Pero, lo estabas hablando recién en comerciales, también se empieza a estructurar la demanda política. Y lo decías por el número de indecisos, sí, o que no saben o responden. O sea, lo que tenemos hoy día es que una encuesta electoral lo que debería tratar de hacer en este minuto es identificar cuánta gente va a votar, más o menos tiene una mayor probabilidad de ir a votar en la próxima elección presidencial. Yo creo que va a estar en torno al 50%. Esa es la demanda que es disponible. Ahora, de ese 50% todavía tenemos un 40% de indeciso. Por lo tanto, tenemos un 40% que mira esto con cierta lejanía, que no está buscando nada todavía y que le parece que la elección, por ahora como está ahora, no le genera mayor interés. Pero lo que comentábamos en comerciales es que esa no respuesta igual haya disminuido 20 puntos, 25 puntos en tan solo 2 meses y medio. Por lo tanto, lo que demuestra es que sí hay activación y que la gente sí está prestando la atención a la elección presidencial. No al nivel de las anteriores, eso es cierto. Que la no respuesta estaba en torno al 30%. Claro, lo que pasa es que se active el debate político. Es interesante, cuando ocurren hechos políticos relevantes, la gente tiende a conversar de esto. Ahora, el punto es cuánto de eso logra movilizar efectivamente el electorado el día de la elección presidencial y parlamentaria. Y yo creo que ahí tenemos un punto y un desafío en general para el mundo político en general, porque si vemos lo que pasó en la última elección municipal en particular, donde todos los análisis, las proyecciones que hicieron estuvieron lejos de aquello que efectivamente terminó resultando en términos de participación electoral. Déjame tocarlo, quiero preguntar algo. Sí, entonces creo que hay ahí un lío y creo que hay que hacerse cargo de eso. Carlos, si uno pudiera, y lo mismo para Juanita, pudiera uno de alguna manera preparar la agenda, si fuera uno candidato, fuera de un equipo, para los temas que van a empezar a discutirse como oferta política. Salud, educación, seguridad. ¿Cuál se me queda? Previsión. Yo creo que va a ser el gran tema. Claro. Constitución. Es que el 5% de gente está pero interesado. La gente tiene decisión sobre el tema constitucional. Sí, claro, pero la gente quiere un cambio constitucional. El punto es cómo le pones contenido a aquello, que yo creo que el debate que falta. Pero hay un 5% de gente aproximadamente que le interesa el cambio. No. Eso no es todo así, porque depende cómo tú lo preguntes. Si yo te pregunto, ¿qué es más importante? ¿Educación, salud, pobreza, pensiones, constitución? Claro, va a ser el último. Pero los países caminan y más chica al mismo tiempo, y cuando tú lo preguntas por separado, ¿cuán necesario es? No todo. Esperemos que pero la oferta política no supone que es más que 3 temas o más que 2 temas. Cuando preguntas si cree que es necesario que Chile tenga una nueva constitución, el 80% te dice. Voy con Carlos, tiro con la Juanita. Carlos, ¿cómo se empieza a preparar o qué temas se van a tomar la agenda? Porque hemos estado hablando de candidatos y encuestas, pero ahora aterricémosle a la oferta programática. Yo creo que el programa, no sé cómo se llama, el debate propiamente político de ofertas programáticas va a estar, debiera estar regido por salud, seguridad, educación, pensiones. ¿Por qué eso no quedó resuelto en este gobierno? Yo creo que no está para nada resuelto. O sea, el tema de salud, cuando tú tienes demográficamente hablando una población que envejece a una cierta etapa, a una cierta tasa alta, donde las pensiones son muy bajas, los costos de salud son altos, los problemas de salud son crecientes y no están para nada resueltos. Tú tienes un sistema de salud público que funciona, digamos, con muchas deficiencias, llamémoslo así, y un sistema de salud privado que funciona relativamente bien para quien tiene la plata para poder pagar. ¿Y esas fallas no se le endosan al gobierno que esté saliendo? Porque hubo una oferta educacional que no se ha concretado al 100%, el tema de las pensiones, a excepción del aumento de la pensión básica solidaria, tampoco queda resuelto, la misma reforma constitucional. Entonces, quedan unos vacíos de oferta, de promesa. El problema de crecimiento económico. Claro, el problema de crecimiento económico, reforma tributaria que si bien es cierto, yo creo que estábamos todos de acuerdo, no recaudó lo que se esperaba. Pero en materia de salud, por ejemplo, yo tiendo a pensar de que la sola construcción de hospitales no es el problema. El problema es cómo, digámoslo así, en términos conceptuales generales, lo que la sociedad reclama es la producción y distribución de bienes públicos de calidad para toda la gente. Entonces tú, en términos de salud, tú tienes derecho a tener una buena atención de salud, que hoy día no existe. No es pura construcción de hospitales, tienes hospitales vacíos porque no hay médicos, no hay anestesistas, no hay equipamiento, en fin. Entonces
Y el tema de la salud es muy principal. El de la educación no está resuelto, se tendrá que resolver, es lento. Yo creo que además lo que hay que hacer, dependiendo de los problemas, pero casi todos los problemas son así, ninguno se resuelve en 4 años. Entonces, candidatos que dicen, no, en mi gobierno vamos a resolver todo, falso. O sea, el tema de la educación, tú te poner un calendario de aquí a 10, 15 años, claro. En materia de salud pública también, en pensiones. O sea, establecer un camino de cómo tú construyes una sociedad con crecimiento, que progresa, pero que además incluye y disminuye la desigualdad. Ese es el tema. Juanita. Yo estoy de acuerdo en que el diseño de políticas públicas, que es lo que nos ha fallado fundamentalmente, diría yo, va a ser determinante para lo que viene. Y cuando hablamos de salud, hablamos de previsión, hablamos de educación, estamos hablando de ciertas definiciones como país. Y yo creo que ahí hay un debate, por supuesto. Y el tema es que tú puedes diseñar una política pública, pero eso tiene un componente ideológico que es motivo de discusión permanente. Eso es lo que no hemos resuelto. Yo creo que como sociedad todavía no hemos definido qué tipo de educación queremos, qué tipo de salud pública tenemos. Es más, el tema previsional que saltó a la palestra en este año que se va, es un tema de fondo, es un tema que también tiene connotaciones ideológicas. ¿Cómo vamos a proteger a los viejos a través de arréglese como pueda, dependiendo de lo que usted logró juntar, o nosotros, Estado, nos hacemos cargo de que todos nuestros viejos vivan de manera digna? Ese debate es un debate mucho más profundo que el diseño que llegado el momento ojalá se pudiera hacer bien, ¿no es cierto? Y no como el Pato Lucas, así a la virulí como ha pasado lamentablemente. Y estoy de acuerdo, salud, pero tenemos que diseñar qué tipo de salud, y eso es más complejo. Y ahí entra la Constitución, y en eso sí estoy de acuerdo, porque hay ciertas modificaciones profundas que requiere nuestro sistema de salud, nuestro sistema previsional, nuestro sistema impositivo, etcétera, que van a chocar permanentemente en una Constitución, porque terminamos aquellos que no estamos de acuerdo, porque nos están tocando determinados intereses, en el Tribunal Constitucional. Dime una cosa, Juanita. ¿Qué es lo que ha pasado por lo demás en los últimos años de manera creciente? Claro, pero dime una cosa, y pregunta para la mesa también. ¿Dónde está el espacio para poder discutir esto? Porque principalmente, siempre digo lo mismo, cuando se produce una campaña, los candidatos se les trabaja de la misma manera que una oferta de una bebida fantasía. Entonces, ¿en qué espacio se discuten los programas? ¿La gente vota por el programa? ¿Y lo otro, se informa solamente por las redes sociales? Mira, ahí voy contigo. Yo creo que ese es uno de los puntos complicados, justamente, porque todavía hemos hecho un esfuerzo en los últimos años, pero no hemos aprendido nuevamente como sociedad a debatir y a discutir en todos los espacios. Y tenemos una sociedad que no está informada, que no entiende tampoco la manera en que puede reflexionar y discutir, el que las organizaciones sociales, por ejemplo, se hayan visto debilitadas, yo creo que le ha hecho mal a nuestro país. Esos eran los espacios donde la gente discutía. Para quienes somos mayorcitas como yo, que venimos de una generación donde el centro de alumnos, el sindicato, la junta de vecinos, eran espacios no de clientelismo con el municipio de turno, no de prebendas ni de subsidios, eran espacios de reflexión, eran espacios de discusión y de discusión política. Eso es lo que tenemos que recuperar. Y creo que ahí es donde hay una oportunidad, y concuerdo con aquello, con la discusión constitucional. Y yo creo que lo que le podría pasar bien a este país, porque claro, tú dices, Pablo, no queda resuelto el tema constitucional en este gobierno, pero nunca fue la promesa de la presidenta Bachelet dejar resuelto el tema constitucional de este gobierno. Es más, dentro del calendario, dentro del calendario que ella anuncia en septiembre del año pasado, Gratuidad, reforma tributaria... Sí, pero lo que ella prometió... El día que llegó a la moneda. No. Lo que ella prometió en el momento en que se instaló, yo estoy de acuerdo, una constitución probablemente no se discute en 4 años, además ella lanzó esto al final del periodo, por lo tanto dejó esto amarrado para el siguiente periodo presidencial.
no es la manera probablemente que a mí me habría gustado que se hiciera, pero se hizo de esa manera. Ahora, cuando ella anuncia el calendario constitucional o el proceso constituyente, lo que ella dice es, al final, que es lo que va a pasar el próximo año, voy a mandar las bases de la discusión constitucional hecha por el proceso participativo y el Parlamento va a tener que pronunciarse sobre esta cuestión. Es un tremendo peligro, porque en el fondo deja lanzado para el próximo Parlamento esa discusión. Pero, ojo, que yo creo que ahí hay una oportunidad, porque como esta discusión no está terminada, creo que si uno constitucionaliza la discusión de la próxima elección parlamentaria y presidencial que viene, con estos temas que tienen que ver con los temas de fondo, yo creo que hay una oportunidad respecto al futuro. Si no, lo más probable es que terminemos por la discusión constitucional postergada y nuevamente con un sistema político, un clima político que va a empezar de nuevo a enredarse, porque cuando queramos avanzar en materias sustantivas de derecho, vamos a tener a coaliciones políticas yendo al Tribunal Constitucional, impugnando todo el tiempo la Constitución. Entonces creo que el mejor de los mundos es que justamente se constitucionalice el debate y yo creo que ahí hay una oportunidad. Carlos. Yo creo, fíjate, que una campaña presidencial, hablemos de abril, mayo para adelante, tiene la virtud de ofrecer una oportunidad, yo creo, para recuperar algo que yo veo que está bien perdido, que es trabajar con una recuperar el concepto de país. Tú puedes tener una idea de país, yo puedo tener otra, la podemos confrontar, dialogar, pero pensar en Chile, qué es lo que es bueno para Chile y en qué plazo y todo. Porque lo que ha ocurrido en la sociedad nuestra, yo creo que Chile se ha convertido en una suerte de una dispersión extraña, inorgánica, de intereses corporativos de distinto tipo. De grupos que al final dicen, mire, yo estoy acá... Cada uno para su parcela. Cada uno para su parcela. Entonces, y yo estoy por ganar lo que yo estimo que para mí es bueno. El país importa un rábano. O sea, y eso desde... No voy a mencionar, mucha gente lo tiene claro, pero... que en fin. ¿Desde cuándo ocurre, digamos? Claro, y viene increciendo. Entonces... y nos contaminó a todos. Nos contaminó a todos, y eso tiene además una franja súper peligrosa de gente que dice, no, eso es el movimiento social, y por lo tanto tenemos que recuperar el movimiento social, y vamos generando grupos corporativos con ausencia de una idea y un proyecto de país. Y eso yo creo que la forma, las campañas presidenciales es una buena oportunidad para recuperar eso, y ahí es donde tú ves el concepto de liderazgo. Porque la gente puede estar más o menos informada, pero los líderes informan, orientan, llevan. Y vamos a ver. Ahora, dime una cosa, Roberto, ¿la lógica política de los dos grandes bloques se rompe para esta elección o queda de la misma manera? No, es difícil que se rompa, porque esto pasó ya en la elección de alcaldes, ¿cierto? La demanda electoral, el voto, va sobre alguna oferta. Y hoy día la oferta disponible es en 80, 90%. O, por ahora es lo que hay. Ya. De hecho, o sea, los nuevos movimientos tuvieron resultados desastrosos. RD, por ejemplo, que es la niña bonita del sistema político hoy día, sacó el 1,3% de los votos, perdió su candidata emblemática, que era José Farrasuri en Providencia, y Gabriel Boric perdió su candidata a alcaldesa en Punta Arenas. Por lo tanto, en el fondo, finalmente la demanda responde a una oferta. Lo que uno esperaría es que haya una renovación mucho más significativa y mucho más profunda de esa oferta, pero hoy día no la hay, y tampoco la va a haber para el próximo año. O sea, yo lo que veo es que vamos a tener, de hecho, lo que hemos hecho como sistema político y lo que hemos permitido es que se apruebe una serie de leyes que yo creo que le hacen solo daño al sistema electoral. Un punto. Con tal de sacarnos el sistema binominal de encima, cosa que yo estoy de acuerdo, aprobamos un peor sistema electoral que le va a hacer más daño a nuestra democracia. Con tal de tratar de corregir esta relación espuria entre el dinero y la política, aprobamos una peor reforma al financiamiento de la política. Con tal de reconectarnos con la ciudadanía, hemos creado sistemas de participación que han sido completamente un fracaso. Ley de primarias con menos de un 5% de participación. Un proceso constituyente con menos de un... Que incluye mujeres, debemos decir, por lo además, un proceso constituyente con el 0,5% de participación. Una dificultad para crear partidos. O sea, no, hoy día estamos llenos de partidos políticos. Si hoy día ustedes quieren... Pero tienen dificultad, tienen que recorrer por todo Chile. Ninguna dificultad. Si hoy día va a ser partido político, tienen que juntar 4 votos en Coyhaique y en el partido político. Ahora, Juanita, estás inquieta.
Es que fíjate que yo discrepo de Roberto. Eso me gusta que discrepen. Porque a lo mejor a más largo plazo. Yo soy optimista en el sentido que creo que nosotros estamos en etapa de oruga y vamos a mariposa. Yo creo que sí se van a desarrollar nuevos movimientos políticos. Yo creo que sí. Yo también creo que sí. Y yo creo que Sí. a lo mejor en las municipales Pero a ahora determinados grupos no les fue bien. Creo que les va a ir un poco mejor en las parlamentarias. Y yo creo que se van a ir reagrupando y rearmando posiciones políticas más allá de los dos bloques tradicionales, que va a obligar también a esos dos Pero bloques espérate, Juanita. tradicionales a repensarse. Espérate, Juanita. Salir de la Lo comodidad. que yo estoy diciendo, para ser claro en un punto, es que las leyes que nosotros aprobamos lo que hicieron finalmente es que tengamos obstaculizar. la tasa más alta de alcaldes reelectos en la historia. Nunca hemos tenido Sí, más estoy de acuerdo. Sí. alcaldes reelectos. Y lo que hicimos para cambiar el sistema electoral es que lo que vamos a tener en el resultado es que vamos a tener la tasa más alta Bueno, de diputados pero y senadores pero reelectos. No nos Eso olvidemos, es lo que va a ocurrir en el no nos próximo olvidemos año. dónde se discutieron esas Bueno, normas. Claro. Se discutieron Ese es el obviamente problema. los incumbentes. la Todos los discutieron, incumbentes. Obvio, pues, O sea, cuando se uno aseguraron tiene, la cuando uno tajada. tiene 28 megadistritos en un país como el nuestro, con el Sin nuevo sistema financiamiento. electoral, sin financiamiento, con dificultades para hacer campaña, evidentemente quien tiene más ventaja es el incumbente respecto Pero al yo desafiante. a lo que voy es que No yo emparejó creo- la cancha. Sí. No emparejó la No, cancha. pero si No, estamos pues no- totalmente no de acuerdo en ayudó esa en parte, eso. pero yo creo que aún a pesar de eso, tal como ha ocurrido lo demás en la historia de nuestro país, sí van a surgir nuevas propuestas, sí van a surgir nuevas ideas, se van a demorar más o menos, pero eso va a ocurrir. Voy a la En tanda. cualquier caso, déjame- por ejemplo, Sí, dale, termínalo. No, en cualquier caso, yo creo que para poder ser justos también respecto a las reformas que se han aprobado, el sistema electoral genera estos 28 megadistritos, mucho más difícil competir probablemente para aquellos que desafían, pero también logra, de alguna manera, con estos distritos que ya no son binominales, son plurinominales, logra también generar algunas posibilidades de que puedan entrar otros Pero eso porque candidatos. aumenta la cantidad de Y porque, electores, y porque aumenta la cantidad distritos, parlamentaria. eso, Y porque aumenta la porque hay cantidad 20 parlamentaria. porque hay 20 parlamentarios Entonces, nuevos, ¿no? entonces también para ser justos creo que se puede generar otro efecto también en función de lo que la norma constituye. Deme un segundo que tengo que ir a la tanda y la pregunta para la mesa. Posibilidad de populismo, de candidatos que vengan con los super ofertones. Los últimos que hubo no pasó mucho. ¿Ah? Capaz que Claro, puede salir... la discusión. Así que parte de eso es lo que viene en el próximo bloque. Educación cívica. ¿Quiénes componen el Poder Ejecutivo en Chile? El Poder Ejecutivo está compuesto por el Presidente de la República y sus ministros de Estado. Ya estamos de vuelta con las proyecciones de lo que es el 2017. Le preguntaba a la mesa, partimos por allá, posibilidades de populismo, porque en el fondo si hay dos bloques, los dos bloques están bajitos, ¿ah? No hay uno arriba abajo, sino que ya hay mucha gente más descolgada en los dos bloques. Yo creo que si seguimos en esta dinámica de que el vacío político lo llene las encuestas, la cosa de opinión pública, y no lo llena el debate político que debiera estar instalado, existe el peligro potencial que se instale por ahí alguna figura que no sé si puede llegar a ser presidente de la República, pero sí le hace mucho daño al debate político, al ciclo electoral en términos de los temas que pone, porque oraba el sistema político, oraba las instituciones. Y eso tú lo dices bien, o lo creo así, que otra cosa es que llegue a ser presidente de la República, porque necesita respaldo, necesita estructura. Pero de todas maneras, ese liderazgo eventualmente que podría surgir, puede plantear temas de agenda, puede hacer ofertas que obligue a otros candidatos a meterse en ciertos temas. Puede ser, yo creo que vamos a tener una elección con una primera vuelta con una cantidad de candidatos que nos va a sorprender. Más allá de que cada una de las dos coaliciones principales haga primaria, pero ya tenemos como 4, 5 o 6 ya que han dicho que sí van a ir de nuevo, Marcel Claude, Thomas Jocelyn Holt, en fin, de esta señorita de la... Roxana Miranda, La Rosana Miranda, la señora Canelo, París, en fin, muchos. Farca, no saben. No sabemos, Farca marcan las encuestas sin haber hecho nada, salvo registrar ahí su nombre O sea, como liderazgo es la probabilidad. pero marca más, 3%, marca más que mucho de gente que ha dicho que son Hasta candidatos. óptimo. Marca más que Insulza hoy día. Claro. Claro, entonces
Yo creo que esto que se llama populismo, que son palabras como... Soluciones fáciles para problemas grandes. Claro, y que uno podría decir, claro, son que no se pueden hacer mucho, que no hay mucha plata, son promesas que se pueden cumplir a, no sé, a un porcentaje muy bajo, pero yo creo que puede haber candidaturas, sobre todo en primarias, de ambas, y por fuera ni hablar, de que uno podría categorizar de populismo, o sea... Pero como liderazgo puede surgir. Pues, yo creo que puede surgir porque va a estar abierto el escenario, van a tener eco en la prensa y en los medios, Ahora es en parte eso, o sea, no estoy diciendo que Guille sea un populista, ni mucho menos, pero tiene es lo que se encontró. su raigambre es popular y él viene desde la opinión pública. Pero creo que hay que ser justos también respecto a las candidaturas en particular de la nueva mayoría, con los matices. Exacto. O sea, obedecen necesariamente a una lógica de partido. Yo creo que hay que tener cuidado con la categoría populista. Pero Guille como no se obedece a entiende por ninguna lo menos categoría de partido, si Guille ni siquiera es candidato, ni siquiera es militante del Partido Radical. O sea, pero el Partido Radical lo apoyó, le dio el cupo No, en la tal. segunda región y de ahí salió. Sí, pero no tiene Lo que pasa es que, trayectoria de ¿sabes por qué partido. creo que hay que ser independiente de las decisiones, los gustos personales, digamos? Yo creo que hay que ser justos con eso porque se tiende a construir de la categoría populista, Por eso yo sobre no lo digo que cual sea hay populista. teoría, sobre lo cual hay trabajo No, de acuerdo. hecho en el mundo. Se tiende a construir una categoría que es muy para simplificar, Sí, para describir un estoy de fenómeno, acuerdo. y eso no es lo que es el populismo. Finalmente es el liderazgo carismático que busca horadar las instituciones Por ahora- y finalmente termina eso Por no- ahora, eso no por lo ahora diría, está eso el no carisma lo nomás. diría. Sí, Ajá. Yo Polito. comparto, en primer lugar, que van a haber muchos candidatos. Sin duda, en la primera vuelta es probable que haya más candidatos que los que ha habido en ninguna de las elecciones desde que se retornó a la democracia. Y muchos de ellos, digo no muchos, pero por lo menos varios, creo que sí tienen categoría de populistas en ese sentido. Lo que buscan, ¿no es cierto?, es de alguna manera romper con este sistema. Respecto al candidato Alejandro Guillé, yo creo que él pertenece a un conglomerado. Yo creo que esa cosa es inevitable, llegado el momento cuando llegue en primaria, él pertenece, es lo que es como parte de la nueva mayoría. Claro. Y por lo tanto no va a poder sacarse Pero Juanita, yo no estoy esa de acuerdo con camiseta. eso, porque Osandón también es parte de Chile Vamos. y tiene una raigambre populista en su discurso evidente. Yo Entonces creo- no creo que por el Pero- solo pero hecho de con ser Guillet parte todavía no de tenemos una definiciones. coalición no quede protegido Yo del creo que fenómeno tienen un populismo. discurso que apela a lo que la gente quiere escuchar porque es lo que la gente en ese momento la tiene molesta. Pero Osandón finalmente va a terminar metiéndose en las primarias de Chile Vamos y lo más probable es que lo tengamos nuevamente de senador. Eso es lo que yo creo. Yo creo que va a participar con Piñera. Es probable que pierda esa primaria y va a ser senador. Y queda en la pole position, Guillet, digamos. a eso me refiero. Y va a ocurrir algo y Guillet similar, va a pero va a ocurrir terminar siendo algo el candidato similar. a la nueva mayoría. Entonces, no es que ellos estén en condiciones, ni van a ir por fuera, ni van a criticar, ni van a hablar contra el sistema político, Deme un porque segundito. ellos son producto de ese sistema. Gloria, la Cámara 3, toda tuya, libertad de expresión. Bueno, creo que 30 segundos. Mira, qué buena noticia. No, yo creo que lo que viene como ciclo electoral es un ciclo muy importante en Chile, que requiere que no solamente el mundo político, los partidos, a la gente que le interesa estos temas esté involucrado, sino que esto requiere también necesariamente el debate informado de la ciudadanía. Es importante que en ese sentido, porque la ciudadanía no se mueve necesariamente por sí misma, que sean los propios partidos políticos, los propios liderazgos, que sean capaces de hablarle a esa ciudadanía, no solamente en torno a aquellos temas que evidentemente están en la agenda, sino que también sobre aquellos temas que de alguna manera marcan algún rumbo, marcan el liderazgo, marcan un proyecto de futuro. Y creo que lo importante de ese ciclo es, para mejorar la calidad de nuestra democracia, justamente entrar en ese tipo de debate. Carlos Vergara, 30 segundos, libertad de expresión. Lo que quiera decir. Dos cosas. Uno, yo espero, es una esperanza, no sé con cuánto fundamento, de que esta campaña electoral, estas elecciones, generen oportunidades de recuperar una idea de país, un sentido de nación que se proyecta en un cierto plazo hacia adelante, donde todos pueden concurrir a ser parte de eso. Y lo segundo que quiero decir es de que
han cambiado mucho las cosas. O sea, no solo en Chile, ya hablamos de Trump, ni hablar de lo que está ocurriendo en Francia, las elecciones en Austria, en fin. Hay que... lo que mucha gente o por ahí critican, no hay que mirar al pasado, sino que al futuro, yo creo que tiene mucho de razón, pero lo que sí yo quiero recuperar es de que no hay futuro sin pasado. O sea, la experiencia. Es construir futuro basado en la realidad que has logrado construir, y no, el futuro no es una ilusión como retórica, ahí podemos caer en el populismo. Roberto, ahí tienes la cámara ahí del centro, 30 segundos, no se me pase. Yo quiero decir que la elección más mediática en la historia del mundo, como fue la elección de Estados Unidos, la más polarizada, la que involucró más a los medios de comunicación, la que acaparó la mayor atención acá en Chile y en todas partes. Nosotros hicimos encuestas de este tema acá y la atención es increíble. Votaron 5 o 6 millones de personas menos que en la última elección presidencial de Estados Unidos, 2012. Y por lo tanto, el tema de la participación es un fenómeno que está presente en todo el mundo y que no necesariamente asociado al nivel de polarización ni al nivel de atención mediática, sino que creo está más bien asociado a una profunda crisis de la política, a una profunda crisis de la democracia representativa, y creo que nosotros tenemos que empezar a trabajar en un proyecto de unidad que nos permita salir de esta crisis y el ocaso que creo yo que estamos viviendo, que son la democracia representativa y la forma en cómo los partidos políticos hoy día ya dejaron de ser ese vehículo de expresión de demanda ciudadana, y por lo tanto la pregunta es ¿qué son los partidos políticos hoy día y hacia dónde deberían ir? Juanita, ahí la cámara del centro, toda suya, 30 segundos. Creo que va a ser un año complejo, un año difícil, políticamente hablando. Por lo tanto, solo un llamado a que todos nuestros compatriotas, todos los ciudadanos que compartimos este maravilloso país, pensemos efectivamente de manera colectiva, decidamos que lo que pase con nuestro país importa, y para que nosotros podamos efectivamente influir tenemos que participar. Y no solo participar yendo a votar, cosa que sí es importante, sino que participar activamente en la vida del país. Yo soy una gran defensora de la política, yo creo en la política y pienso que en la medida que los países se politizan en el mejor sentido de la palabra, llegan a ser mejores países. Por lo tanto, confío en que nos vamos a movilizar y vamos a participar. Bueno, muchas gracias. Concluimos este año agradeciendo a CNN, en especial a los que trabajan en la sala de dirección, a todos y cada uno, a todos los que trabajan detrás de cámara, y por supuesto a la Universidad Central, que como siempre nos apoya para ver los temas país. A veces puede que no sean los más atractivos en sintonía, en rating, pero nos acompaña de todas maneras. Las redes sociales así lo reflejan, así que nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Un gran 2017 para todos y cada uno. Muchas gracias. Que lo pasen bien el 2017. Muchas gracias.